El tema que vamos a tocar hoy, hermoso tema sobre la creación. Vayan conmigo rápidamente, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Dice así la palabra del Señor, Colosenses 1, del 15 al 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, la doctrina de la creación es fundamental para la fe cristiana. Me atrevería a decir que quien no crea que Dios creó todas las cosas no puede ser cristiano. Por más que crea en la predestinación y en las 5 solas. Si no cree que Dios creó todas las cosas, no puede ser cristiano. De hecho, eso lo vimos en la serie de Hebreos que hemos tratado, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que la creación es central para nuestro entendimiento de todo lo que existe y el porqué. A veces, no sé si les ha pasado como a mí, que en los tiempos donde no tenía internet ni nada, nos hacíamos preguntas filosóficas como ¿de dónde venimos? ¿Por qué existe lo que existe? ¿Por qué los perros tienen 4 patas? ¿Por qué los loros vuelan? Algunos hablan y otros no. ¿Por qué las culebras no tienen patas? O sea, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y a veces cometemos el error de creer que las respuestas están en lo que diga la ciencia. Porque la ciencia estudia la creación, estudia todo esto. Lo que diga la ciencia es la respuesta. Como si la Biblia no tuviese nada que decir. O peor aún, como si Dios no tuviese algo que decir al respecto. Hermanos, la creación es importante porque Dios está en el centro de la creación. Y porque Dios es la razón por la cual existe todo lo que existe. Por eso es importante la creación. Ahora, pensemos un poco en el orden de cómo se han venido dando las clases. ¿Se han visto hasta ahora cuántos capítulos de la confesión? 3. El primer capítulo, y esto sirve para poder saber cómo es que organizamos nuestra doctrina. El primer capítulo tiene que ver con cómo sé lo que sé, o de dónde viene el conocimiento verdadero, el principio del conocimiento, la escritura, capítulo número 1. Luego, el capítulo número 2 trata sobre el ser principal por el cual son todas las cosas, o el principio del ser, el principio de la esencia. Capítulo 2, ¿cuál es? De Dios y de la Santísima Trinidad. Entonces tenemos la escritura que nos habla del principal ser, que es Dios, y tenemos a Dios. Cuando hacemos la pregunta, ¿qué hace Dios o qué ha hecho Dios? Inmediatamente empiezan ahora 2 cosas para entender aquí. Los que son los actos internos de Dios y los actos externos de Dios. Lo que es interno, propio de Él, es su decreto. ¿Y de qué trata el capítulo 3? De Dios y su decreto. Es lo que ha hecho Dios en la eternidad, su decreto. Cuando pensamos en el decreto, ok, Dios en la eternidad decretó todas las cosas que van a suceder para el fin y todo lo que, las circunstancias y todo lo que ya hemos visto. Ahora, ¿cómo es que Dios lleva a cabo eso? Eso fue en la eternidad. ¿Cómo es que Dios lo lleva a cabo? Y ahí inmediatamente entran los capítulos 4 y 5. Primero Dios crea todas las cosas sobre la creación y capítulo 5, Dios ordena, dirige, sostiene y gobierna todo hacia su propósito de la providencia. Por eso es que el orden de los capítulos de la confesión es así: la creación, el decreto, la creación y la providencia. El tema que vamos a ver hoy es sobre la creación de Dios. Vamos a, la clase de hoy, en el tema de hoy, vamos a tocar solamente el párrafo 1. Nota, coloqué unas diapositivas también porque el tema realmente es importante y toca mucho nuestra relación con otras personas, con lo que vemos en las enseñanzas que nos dan las cosmovisiones. Y voy a tocar un poco con las diapositivas para no perderlos tanto. Además, voy a utilizar muchas citas y si lo van a tomar nota, que lo tengan allí rápido. Vamos a leer el párrafo 1. Capítulo 4, párrafo 1. Dice una hermosa descripción de cómo debemos dar respuesta sobre qué creemos de la creación. Dice así:
En el principio agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas buenas en gran manera. ¿Notan lo hermoso de cómo se responde la pregunta ¿qué crees tú de la creación? Hermanos, aprendas este párrafo para que no diga ¿qué crees tú de la creación? Dios creó todas las cosas. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Bueno, la idea central de este párrafo es que en el principio a Dios le agradó crear el mundo y todas las cosas que en él existen. Esa es la idea central. El párrafo como tal contiene 9 puntos claves para entender la doctrina de la creación. Así que vamos a seguir ese esquema con algunos cambios. ¿Sí? Vamos a tocar ese tema. Primer punto, el momento de la creación. ¿Cómo inicia nuestro párrafo? De la misma manera que inicia la Santa Escritura. Hace en eco del Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio es principio porque Dios empezó a ejecutar su decreto. Capítulo 3. Así que no es correcto pensar qué hacía Dios antes del principio. Porque no había tiempo, no había un antes. Porque precisamente es principio y no había antes. Antes del principio, por así decirlo, no había nada, no había tiempo tampoco. Hermanos, la eternidad no es mucho tiempo, eso no es eternidad. La eternidad es sin tiempo, más allá del tiempo. Eso es la eternidad. Así que en la creación o en el acto mismo de cuando Dios crea, marca el comienzo del tiempo y del universo. El tiempo también es creación de Dios. Así que primer punto, en el principio. Punto número 2. El agente eficiente o la causa de la creación. Dios. Dios. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La creación tiene una causa y no es cualquier Dios o cualquier deidad general. Es el Dios trino. Y note cómo dice, le agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es una excelente manera de cómo podemos moldear nuestro pensamiento cristiano. Bueno, los cristianos somos trinitarios. Creemos en la Trinidad en todas las cosas que Dios hace. Entonces, aunque los actos de Dios en el universo no se pueden dividir porque hay un solo Dios, es un solo Dios, y hay una sola voluntad, entendemos que cada persona de la Trinidad asume o se apropia de algún acto en particular. Es una forma de verlo. Génesis 1:1, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Isaías 42:5 también, los demás pasajes, dice, así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Hermanos, Dios es el creador de todas las cosas. Ahora, noten que decimos que es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas o las tres subsistencias de la única deidad están involucradas en la creación. Cuando hablamos del Padre, hay muchas referencias, he colocado algunas, 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Claramente, el Padre es el creador de todas las cosas. El Hijo, Juan 1:3, por ejemplo, todas las cosas por Él, hablando de Cristo, fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tal cual como el Padre crea, así también crea el Hijo. Y el Espíritu Santo, que creo que es una de las subsistencias o personas más difíciles de entender. O sea, yo entiendo que el Padre creó y el Hijo también, pero ¿cómo lo vemos en el Espíritu Santo? Varios pasajes los tenemos allí. Los voy a ir leyendo desde aquí. Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese mover no era que estaba vagando, era un mover como de supervisar, que está allí presente, el Espíritu de Dios. Job 26:7 dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada. El versículo 13 dice, su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Su espíritu adornó los cielos. Cuando vemos quién creó los cielos, Dios. El Espíritu Santo, sí. El Hijo, sí. Y el Padre, sí. Ahora, ¿hay tres creadores? No, un solo creador, porque hay un solo Dios. Eliú, Job 33:4, hablando de Eliú, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida.
Los salmos, en especial Salmos 33:6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento o el ruach, la palabra hebrea para ello, por el ruach de su boca o por el aliento de su boca. Bueno, la obra de Dios no es que se divide en tres partes, ¿no? El Padre hizo una cosa, el Hijo hizo otra y el Espíritu Santo otra. No, los tres hicieron los cielos y la tierra y todo lo que existe. Es toda la obra completa, aunque en distintos aspectos podemos decir que el Padre decreta todas las cosas, el Hijo, por ser el Verbo, lo lleva a cabo y el Espíritu Santo está involucrado en ello. Louis Berkhoff, un teólogo, lo resume de esta manera: todas las cosas surgen de una vez del Padre, a través del Hijo, en el Espíritu Santo, para poder entenderlo. Pero al final podemos decir un solo Dios. Ya vimos entonces el momento de la creación, el agente eficiente o la causa de la creación. Número 3, el acto de Dios en sí, crear o hacer. Y aquí este es un tema importante, ¿no? Porque Dios hace de la nada, y el término más común que se utiliza es ex nihilo, de la nada. Hermanos, la omnipotencia de Dios creó todo cuando no había absolutamente nada. Dios creó, es decir, para que tengan la idea, hizo pasar de la no existencia a la existencia. Toda la materia y toda la energía, el espacio y el tiempo, todo lo creó. No es que había algo, la Biblia nos enseña que la creación es como una emanación de Dios, como una parte de Dios. Todos somos Dios. O sea, está Dios, la esencia, la energía, y tú eres parte de Dios. Esto que tocas es parte de Dios. No. La creación no es Dios, es creación de Dios. Tampoco creemos que Dios y el universo son eternos, como que Dios y el universo estaban allí presentes y en algún momento Dios quiso organizar todo. No, no había absolutamente nada, solo Dios, y de Dios creó todas las cosas. Así que la Biblia enseña que Dios creó todo por sí mismo, con su poder, por su voluntad, y lo hizo partiendo de la nada y creándolo todo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por supuesto, la doctrina de la creación ex nihilo se opone a todas las ideas evolucionistas naturalistas. Toda idea de que hubo un proceso natural por medio del cual, un proceso totalmente no guiado, impersonal. No. Dios creó todas las cosas. También se opone a todas esas mitologías de politeísmo, de religiones paganas, donde por la lucha de deidades está el caos, está el orden, empiezan a luchar entre ellas y como producto salió la tierra y todas las cosas que en él hay. Tampoco creemos eso. Dios creó todas las cosas. Y esto es lo que se llama creacionismo. Es la doctrina que creemos como cristianos, creacionismo. Y este entendimiento, por supuesto, no me va a dar todo el tiempo para explicar lo que significa, pero si pudiéramos resumir qué es creacionismo en 3 puntos, en 3 ideas claves que es un creacionismo. Número 1 es que el relato de toda la creación del Génesis es literal. Número 2, que el Dios eterno creó el universo y todo lo que hay en él ex nihilo, de la nada, por el poder de su palabra. Y número 3, que en ningún momento Dios utilizó la evolución para crear. 3 puntos básicos. El relato de la creación de Génesis es literal y vamos a tocar un poco el tema más adelante. Que Dios creó todas las cosas de la nada por su poder. Y 3, que en ningún momento utilizó la evolución para crear. Ahora, nota. Nosotros debemos diferenciar correctamente el término evolución de adaptación ambiental, cambios fenotípicos o micromutaciones genotípicas. Eso es una cosa y otra cosa es evolución. Por supuesto que Dios diseñó su creación con la capacidad de adaptarse por medio de cambios muy pequeños para preservar la vida en diferentes ambientes. Por supuesto que sí que conocemos muchos tipos de aves con diferentes tipos de picos para el tipo de alimentación que va a comer. Eso lo diseñó Dios así, de esa manera. También sabemos que están los osos polares, blanco, el oso pardo, que es más oscuro. Dios los diseñó así por el ambiente en el que están, o con la capacidad para desarrollarse. Por eso es que el texto, cuando se habla de la creación, dice que Dios creó las cosas según su género y especie. Por ejemplo, Dios en la creación no creó a los perros chihuahua. Esos perros que son, bueno, si los tienen, que Dios los guarde, pero estos perros chihuahua, obviamente Dios no los creó así. Él creó el género, la familia Canis lupus. Y de ahí todas las variantes que siguen siendo la misma especie, el mismo animal. Pero no hay un cambio de especie. Que la evolución implica a través de microcambios o un cambio de una especie a otra. Eso es lo que no es posible y hay muchas razones para ello. Podemos
seguir estudiando. Les recomiendo el Ministerio de Respuesta en Génesis, que tienen científicos abordando el tema, el asunto de la información, de lo que se genera. Es imposible generar más información. Hay un montón de cosas. Pero lo importante es entender eso. No es que Dios creó cada exacta animal, el gato chiquitico, el gato grande. No, según su género y especie. Entonces, por supuesto, Dios dotó a cada especie, a cada género con esa capacidad de cambios morfológicos para su desarrollo, pero sigue siendo la misma especie. Entonces, cuarto punto, la motivación de la creación. ¿Qué dice el párrafo? Que a Dios le agradó hacer. Fue por su libre voluntad, no por la necesidad o una carencia o que estaba aburrido. No es que Dios tiene que hacerlo porque iba a ser Dios. No, a Él le agradó. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, escuche esto, conforme al propósito de ¿quién? Del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas porque quiere, porque le agrada. Y es importante entender esto. Dios no necesita de la creación necesita de Dios. Si Dios no hubiese creado, Dios sigue siendo Dios. Y aquí es importante entender algo en cuanto a los atributos de Dios. El atributo del creador no es algo intrínseco en Dios, porque si Dios no crea, sigue siendo Dios. En cambio, si Dios no es omnipotente, no es Dios. Si Dios no es omnisciente, no es Dios. Pero si Dios no crea las cosas, sigue siendo Dios. Entonces, fue porque a Él le agradó. Hechos 17, 24 al 25 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y para ser más claro, Salmo 50:12, en una especie de hipérbole o exageración, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Así que fue por la buena voluntad de Dios que en su libre decreto quiso crear todo el universo. Con esa frase acabo de resumir capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Entonces ya vimos entonces la motivación. Número 5, el resultado de la creación. ¿Qué es? ¿Qué dice el párrafo? El mundo y todas las cosas que en él hay. Ahora, ¿a qué nos referimos con todas las cosas que hay en el mundo? Todas las cosas. Bueno, todos los átomos y elementos de la tabla periódica, todas las fuerzas y magnitudes físicas, todos los espacios físicos, todos los seres vivos, toda composición genética y todo el funcionamiento y orden del universo. Todo eso lo hizo Dios. Es decir, todo lo que hay, todo lo que podemos pensar. Ahora, quisiera hacer una pequeña pregunta en este punto para meditar un poco. La relación de la creación con el estudio bíblico. ¿Se ha puesto a pensar la importancia que tiene estudiar y conocer la creación de Dios para usted estudiar la Biblia? Dios creó todas las cosas y Él no las hizo en vano. La creación manifiesta la gloria de sus atributos y ya lo vamos a ver. Pero es increíble el uso que la misma Biblia hace de la creación para dar una enseñanza, para exhortar, para motivar y para darnos esperanza. Bueno, si no conocemos la creación, o sea, si no estudiamos biología, ciencias, va a ser difícil que saquemos provecho de todas las enseñanzas bíblicas. Por ponerle un pequeño ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no? El árbol. ¿Quién creó el árbol? Su diseño y su función. Dios creó el árbol. Ahora le pregunto una cosa. Bueno, todos los niños que están viendo clásicas, ¿cuáles son las partes de un árbol? Básicamente, la raíz, el tronco, las ramas, las hojas y el fruto que da. ¿Cómo se desarrolla un árbol desde sus comienzos? Hay una semilla. Esa semilla brota en la tierra, echa raíces primero, extiende su tronco y las primeras hojas, absorbe nutrientes desde la raíz, va creciendo, su estructura central se fortalece para sostenerse a sí mismo y finalmente da frutos para continuar con el proceso. Ahora, hermano, todo eso lo hizo Dios desde el principio en la creación. Y esa creación natural es un poderoso ejemplo de cómo nosotros debemos crecer en la piedad. Y antes de que el Salmo 1:3, que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, el salmista lo escribiera, ya Dios había creado los árboles. Ya tenían años haciendo el mismo proceso. Y ahí es donde uno puede entender ese punto. Juan 15, del 4 al 5. ¿Qué hace Jesús en cuanto a cómo debemos permanecer en Él? Permanece de mí y yo en vosotros. ¿Y qué ejemplo utiliza? De la creación. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo.
si no permanece en la vid o en la planta como tal. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, podréis hacer nada. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero si usted no sabe qué es una planta, cómo es que da fruto, cómo es la relación que hay entre la rama y el tronco, y cómo se sustenta, que se supone que el tronco alimenta a la rama y no la rama al tronco, esos pequeños detalles, no va a sacarle todo el provecho que la Escritura utiliza. Ahora fíjense en esto, Mateo 13, 31 y 33. Otra parábola les refirió: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Si usted no sabe cómo funciona el proceso de sembrar, no le va a sacar todo el provecho al estudio bíblico. O el 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. ¿Usted sabe cómo funciona una levadura? Bueno, se lo dejo de tarea, y cuando aprenda eso, ven este pasaje y va a entender cómo es que se desarrolla el reino de los cielos. Bueno, la parábola del trigo y la cizaña, ¿sabe lo parecido que es el trigo y la cizaña visualmente? O busque por internet trigo y cizaña, visualmente lo parecido que es. Pero si no estudiamos la creación, vamos a pasar eso desapercibido. O se ha puesto a pensar por qué Jesús habla de su pueblo como ovejas y los rebeldes como cabritos. ¿Cómo se comporta cada uno? Bueno, si no estudiamos la creación, no le vamos a sacar todo el provecho que hay. Por supuesto, hermano, es verdad que la Biblia no es un libro de botánica, no es ni de agropecuaria ni de veterinaria básica. Por supuesto que no. Pero la Biblia espera que usted se familiarice con la creación para que usted pueda entender las referencias, las analogías y los usos que le da para dar una enseñanza teológica. Así que el hecho de que Dios haya creado todas las cosas es importante. Número 6, muy relacionado a eso, el alcance de la creación. ¿Qué es lo que crea? Ya sean cosas visibles o invisibles. Es decir, todo lo que es visible es fácil de entender, lo material y lo físico, todos los elementos. Ahora, lo invisible no se refiere a las cosas microscópicas, a la parte cuántica, no, eso sigue siendo parte de lo físico. Se refiere que a la parte espiritual, a lo inmaterial, a los ángeles, al alma también. Hermano, el cielo y los ángeles también entran dentro de la categoría de la creación. Los cielos no son eternos, los ángeles no son eternos. Tuvieron un comienzo y Dios los creó también. Nuestra parte espiritual, que lo vamos a ver en el siguiente párrafo sobre la constitución del hombre, pero también es creación de Dios. Hermano, todo. Cuando digo todo, es todas las cosas. Número 7. Aquí hay un punto sumamente importante. La manera de la creación. ¿Cómo fue que Dios creó? Y dice, en el lapso de 6 días. Bueno, si hay un punto que sea el más controversial, más polémico y más desafiante para aceptar en cuanto a la doctrina de la creación, es el punto de creer que Dios hizo todas las cosas en el marco de tiempo de 6 días literales de 24 horas y que después reposó o cesó de crear al 7º día. Sea honesto, es difícil aceptar eso. Es difícil de reconocerlo y aceptarlo. En especial, si usted es como yo, que nos encanta la ciencia, la física, la astronomía y todas esas cosas. Es realmente difícil entender. Yo creo que de las cosas más difíciles para aceptar en el cristianismo es reconocer tus pecados secretos y reconocer la creación en 6 días. ¿Sí o no? Bueno, por supuesto no es fácil, pero la narración del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, está construida en el idioma hebreo como una narración literal histórica. No como una parábola, no como una poesía, una visión o una metáfora. Empecemos por allí. Por lo menos como está en la Biblia, es literal como está presente. Ahora bien, por supuesto no tenemos el tiempo para hacer una defensa completa de la literalidad del Génesis. Aspecto, por supuesto, que le invito a que investigue. ¿Cómo podemos defender eso? Pero sí podemos decir unas cosas. Primero, el resto del Antiguo Testamento, que no hay tanta controversia en cuanto a su estructura, trata los primeros capítulos del Génesis como literal e histórico. Por ejemplo, en el mandamiento del 4º mandamiento, en cuanto a la estructura. Guardarás el día de reposo. ¿Por qué? Literal. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y al 7º reposó. Si fuera figurativo, no podría tomarlo así. O por ejemplo, y esto sí ya nos chocaría un poquito más de frente, nuestro Señor Jesucristo, el maestro intérprete de la Escritura, habla de la creación del hombre en el 6º día como literal. Porque varón y hembra los creó.
¿Y cuándo fue eso? En el sexto día. Entonces, si decimos que no es así, tendríamos que decirle, Jesús, Dios Todopoderoso, tú te equivocaste interpretando lo que tú mismo mandaste siglos pasados. Por supuesto, negar la literalidad de Génesis, y aquí voy con otro contraargumento, por supuesto, trae consigo otros problemas teológicos a raíz de presentar alguna otra propuesta que no sea lo que esté plasmado en el texto bíblico. Por supuesto, se han propuesto muchas teorías para explicar esos primeros versículos y el primer capítulo, como la teoría de la brecha, que habla del espacio de millones de años entre el versículo 1 y versículo 2. Ahí no se ve en el texto, pero tratan de darle alguna explicación. O la otra, que es un poquito más común, que es la del día-era. Se llama día/era, que habla de que cada día es metafórico y hace referencia posiblemente a una era de millones o muchísimos años. A una era de millones de años donde está la luz. Una era de millones de años de la división de las aguas o lo que eso significa. Y hay otra que es incluso más peligrosa que todas las demás, que es que los días descritos son solo poéticos o didácticos y no corresponden con la realidad. Es decir, que contienen el principio o la idea central de que Dios de alguna manera hizo la creación a través de diversos procesos naturales hasta lo que tenemos hoy en día. Pero que no deberías creer lo que está allí. Y es lamentable que eso lo proponen cristianos. Es lamentable. Ahora, el problema detrás de todo esto es que involucra necesariamente la idea de un proceso evolutivo. Y este proceso necesita, y valga la redundancia, necesita necesariamente la muerte y la reproducción continua para dar esas mutaciones y así crear la diversidad. Pero la Biblia dice que la muerte es la paga del pecado. Y el pecado surge posterior a la creación y a la decisión de Adán y Eva de comer del fruto del árbol prohibido. Que por cierto, los que también creen que no es literal, también tienen que negar la existencia del huerto de Edén, de un hombre y mujer literales, de quienes procede toda la raza humana, y finalmente del pecado que entró a la muerte a todos. ¿Notan lo peligroso que es negar una cosa y todas las consecuencias? Dice un autor que nunca se ha conseguido a ningún, entre comillas, creyente o cristiano, que niegue los primeros 2 capítulos del Génesis y que también crea en el diluvio. Porque tampoco cree en el diluvio universal. Si niegas una cosa, tienes que empezar a negar un montón de cosas. Entonces, quien no cree en la literalidad de la narración de la creación de Dios, muy difícilmente creerá en la historia literal del diluvio y poco a poco va a empezar a dejar de creer en otras cosas de la Biblia. Así que es como una pequeña cosa que se va comiendo todo lo demás. Así que, hermanos, como hemos visto, lo que parecía ser una buena explicación para hacer encajar la Biblia con la ciencia termina por negar otras doctrinas y cuestionar aún más la palabra de Dios. Cosa que vimos en el capítulo número 1 de la confesión sobre la veracidad de la palabra de Dios. Hermanos, y si en lugar de cuestionar la palabra de Dios, cuestionamos mejor la interpretación falible y muy conveniente de hombres que no quieren aceptar a Dios, que les conviene explicar de esa manera, sale mucho mejor cuestionar. Ahora, ¿cómo podemos dar una respuesta? Y quisiera darle una pequeña ilustración de cómo podemos responder a eso. Hace más de un año, Estefan y yo compramos unas plantas. Yo no soy de estar poniendo plantas ni nada de eso, pero bueno, tuve que aprender, por amor a mi esposa, a decorar. Entonces le planteo la siguiente ilustración. Si en algún momento yo quisiera comprar unas plantas grandes, maduras, por así decirlo, otras plantas medianas, muy bonitas, que dan flores, y unas plantas chiquitas, y hacer como una especie de huerto en forma de orquesta sinfónica. Me encanta la orquesta sinfónica. Entonces yo compro todas las cosas, veo cuáles son, voy hasta los huertos y compro las cosas, y duro 4 horas cavando, porque fue lo que me tomó. 4 horas cavando para colocar todo y que quede todo bien bonito, en un mismo día. Y luego pasa el tiempo, vamos a decir un año y medio, un poquito más. Y estas plantas empiezan a crecer y salen otros hijitos, vemos los hijitos germinados, empiezan a surgir poco a poco. Las plantas grandes salen unas especiales que son muy lentas. Las plantas medianas un poquito más rápido y las pequeñitas salen como monte por todos lados. Para no decir que es monte, ¿no? Pero salen más rápido. Entonces viene alguien desde afuera y empieza a calcular el proceso mediante el cual está germinado y estos hijitos empezaron a salir. Y empieza a calcular que la más lenta, para llegar a la altura que es, requiere 8 años. Así, y está creciendo apenas, tiene un año, y haciendo los cálculos le da. Y él me dice a mí,
oye, qué increíble. Por el cálculo que hago de las plantas, yo creo que tú tuviste que haber durado construyendo el huerto entre 8 a 10 años, por el tiempo que tarda. ¿Y qué le voy a decir yo? Pues no, hace un año lo hice y me tomó 4 horas sembrar todo eso. Pero ¿cómo es posible si la planta esta tarda 8 años en crecer? A lo que voy con la ilustración es, una cosa es el proceso de creación del huerto y otra cosa es el desarrollo natural de las plantas. Una cosa es la creación de Dios ex nihilo, de la nada en 6 días, y otra cosa es el funcionamiento actual del universo en cómo Dios lo puso en marcha. El error de la ciencia moderna es creer que yo puedo partir del funcionamiento y deducir su origen, cuando no es así. El funcionamiento funciona de la manera y su origen es otro. Eso es para darle aquí una respuesta. Pensar que del funcionamiento yo puedo partir al origen es creer que este mundo está únicamente gobernado por leyes naturales, que no hay un Dios creador y que no hay nada que tenga el poder de crear cosas de la nada. Así que, hermanos, la doctrina cristiana sostiene que Dios creó todo el universo de la nada y le fue dando forma y orden en 6 días para reposar en el 7º día. Por supuesto, es un reposo no de cansancio, sino de completación y de dedicación para la adoración. Así que, hermanos, la cantidad de tiempo tampoco es necesidad de Dios. No es que le costó crear la luz en un solo día, pero fue más rápido crear todas las cosas en el 6º día. No, realmente no hay necesidad, como si Dios no pudiera hacer todas las cosas en la fracción de un segundo. O como si en los cielos nuevos y en la tierra nueva, Dios va a renovar todo en un mismo día. Así que no hay una necesidad. Dios quiso hacer el mundo en 6 días por su agrado y por su voluntad. Y el tiempo para crear y dar forma tiene un propósito instructivo y de ejemplo para otros fines gloriosos. Digamos que lo primero que vio Adán al terminar todo fue que Dios reposó. Y ese es el ejemplo que Dios le manda a toda la humanidad. 6 días trabajan, o sea, Dios se pone como ejemplo. Y el 7º lo dedicarán a Él. Entonces ya vimos la manera de la creación. Número 8, el propósito de la creación, que es para la manifestación de la gloria de Dios. Aquí radica un punto muy importante sobre cómo debemos ver la creación. La creación tiene un propósito dado por Dios, y un propósito alto y sublime. Pasajes clave, déjenme citarle 2. Salmo 19, 1-3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Cuando hace referencia de un día a otro día, está hablando del funcionamiento continuo, el transcurrir de las cosas. Cómo funciona el universo también cuenta la gloria de Dios. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Pasaje clave. Otro pasaje clave, Job 36, 22-26. En esta respuesta, Eliú le está respondiendo a Job y apela a la creación como una exhortación. Y note lo que dice, Job 36, 22-26. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven. La mira el hombre de lejos. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Así que, hermano, la idea de que los cielos cuentan la gloria de Dios y que los hombres contemplan la obra de Dios es la razón por la cual los teólogos y toda la cristiandad ha dicho que el universo es el teatro cósmico que exhibe o que manifiesta la gloria de Dios. Porque lo manifiesta, que dice Liu, los hombres la contemplan, la ven todo el tiempo. Es un teatro cósmico en el que se reproduce la misma película o la misma escena. El poder, la sabiduría y bondad del trino Dios. 3 cosas que es un término muy común. Y si son observadores, esa frase ya se ha dicho antes en la confesión de fe. ¿Sí recuerdan? En el capítulo 1, cuando habla de la revelación general, que Dios se ha mostrado que todas las obras de la creación, la providencia y la luz de la naturaleza muestran su poder, sabiduría y bondad. Así que lo que podemos aprender de la creación lo podemos ver allí también. Es importante, ¿no?, la aclaración que el propósito de la creación no es que Dios reciba gloria, ojo, ni alabanza. El propósito es manifestar la gloria de Dios. Por supuesto que Dios va a recibir gloria, debe recibir gloria, pero Él no lo hace, la creación no tiene propósito de que pueda recibir gloria, como si necesitase esa gloria. No, porque hay muchas personas no creyentes que no lo hacen.
Y no por eso la creación pierde su propósito. La creación tiene el propósito es que cuente la gloria de Dios, y la creación siempre lo hace, sea que el hombre lo reconozca o no. Dios quiere manifestar su gloria, Él no necesita que los demás se la den. Nosotros tenemos que darle la gloria a Él porque Él es nuestro creador. Entonces todo el universo le está gritando al hombre que hay un Dios que es eterno, poderoso, sabio y bueno, y que se le debe obediencia y adoración. De ahí la idea, su poder, sabiduría y bondad. Eterno, por supuesto, el pasaje clave, Romanos 1, 19 al 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí me hago eco de las palabras de James Renihan, hablando de esta frase muy utilizada en la teología puritana. Él dice así lo siguiente: en este caso los tres términos, poder eterno, sabiduría y bondad eternos, se refieren específicamente a las tres personas de la Trinidad. No por nada intencionalmente se utilizan tres adjetivos. El poder eterno habla del Padre, la sabiduría eterna se refiere al Hijo y la bondad eterna nos recuerda al Espíritu Santo. Aunque debemos subrayar siempre que estos pertenecen realmente a cada persona, Padre, Hijo y Espíritu, pues cada uno posee la plenitud del ser divino. Sin embargo, la Escritura sigue hablando de ellos de manera específica. En este caso, el poder hace referencia o alusión especialmente al que está sentado en un trono de majestad, a Dios el Padre. La sabiduría habla del Verbo, el Logos de Dios, el que estaba en el principio con Dios y es Dios. Y la bondad sugiere a la persona que siempre hace bien al pueblo de Dios y que da y que sostiene la vida, a aquel que hace eso, que es el Espíritu Santo. Es una forma de poder hablar. Así que, ¿qué podemos decir entonces a todo esto? La creación, hermanos, es un poderoso estímulo para la adoración al Señor, cuando la fe está sentada en el corazón y el Espíritu Santo nos instruye por medio de su palabra. Bueno, que podamos utilizar la creación para adorar y alabar al Señor. Número 9, por último, hablamos de la cualidad de la creación. ¿Y qué dice? Y todas buenas en gran manera. Parece pequeño, pero esta frase es muy importante. Es el veredicto que Dios mismo da. Él vio que hace todas las cosas y son buenas, buenas en gran manera. Bueno, significa que la maldad no es producto de la creación de Dios. El mal no es creación de Dios. ¿Por qué? Porque el mal no es una cosa que se pueda crear, no es un objeto para crear, es un acto voluntario. Reside en la voluntad, por eso la maldad viene de la voluntad pecaminosa. Bueno, podemos ver la creación, pero podemos ver la bondad de Dios en toda la creación, porque Él dice que es bueno en gran manera. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, déjenme instruirle en algunos puntos. Por ejemplo, lo agradable que resulta contemplar la creación. La belleza produce un agrado y eso es bueno. Usted se ha puesto a pensar por qué un amanecer es hermoso, porque un atardecer en una playa es tan bonito y produce agrado, porque Dios así la diseñó. Dios ha querido, si Dios ha querido, no pone agradable nada y sigue siendo Dios y se le debe adoración. Pero por su bondad, Él quiso mostrar esa bondad, ese agrado para nosotros. ¿En qué otro aspecto podemos ver la bondad de Dios? En los beneficios que podemos sacar de la creación. Qué bendición y qué bondad de que en la creación, en las cosas de la creación, podamos obtener nutrientes, salud, y que Dios haya diseñado todos esos elementos en la creación para que el hombre pueda desarrollar su cultura, para que pueda extraerlo y hacer con ello ciencia, tecnología. Pero si el metal no se puede moldear, ¿cómo se hace? Dios fue bueno y lo quiso así. Dios creó los minerales, los metales. Hermano, Dios creó hasta el petróleo para nuestro beneficio. Así que esta idea de que están desangrando a la tierra, pobrecita, no. Dios la creó para un propósito. Por supuesto, y eso lo vamos a ver más adelante, el hombre es responsable delante de Dios de las cosas de la creación. Por supuesto, eso no quita nada de eso. Otra cosa que podemos ver es las alegrías que están presentes en los elementos de la creación. Hay bondades, hay alegrías que están allí. Por ejemplo, en los alimentos y bebidas agradables, la textura y los ambientes. ¿Por qué el frío de Mérida y en los pueblos nos gusta tanto? Porque la playa nos da un descanso y una bonita descanso en tantas cosas. Porque Dios así lo diseñó y eso es bueno. Así que también es bueno disfrutar de esas cosas con la bendición del Señor, por supuesto. Así que, hermanos, en conclusión, déjame darle aquí unas meditaciones. Dios nos dejó un relato inspirado y confiable de cómo Él mismo hizo todas las cosas, el Génesis. Es confiable. Es verdad que la Biblia no es un libro de astronomía,
No es un libro de geología ni de ciencias naturales. Eso es, por supuesto, obvio. Pero lo poco que la Biblia dice sobre esos temas, lo dice como algo que es verídico, aunque no sea detallista en esos aspectos. Si Dios creó la luz, pero ¿cómo si la luz tiene una función, una ecuación? Bueno, solo estúdienlo de parte de la ciencia. Pero el origen está en Dios, por supuesto. Nota, y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. La ciencia no está en conflicto con la Biblia ni con la fe. Ojo, nunca ha estado en conflicto. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que está en conflicto es la interpretación natural de científicos y la interpretación bíblica de teólogos. Eso es lo que está en conflicto, no la ciencia, la interpretación. Es un conflicto de interpretaciones, no de hechos, porque Dios creó tanto el universo como la Biblia, y Él no se contradice a sí mismo. Así que no es correcto decir, es que la ciencia dice tal cosa. Bueno, la ciencia no dice nada, la ciencia no es una persona. Le digo, ciencia, ¿cómo está? Mucho gusto, un placer. ¿Qué es lo que tanto dice, ciencia? Dímelo. No, los que lo dicen son científicos, son personas los que hablan, no la ciencia. Es una forma, un modismo de poder decir, no, la ciencia. No, lo dice un libro científico o una persona o una comunidad. Pero no hay un libro que llama, este es el libro de la ciencia. Nosotros sí podemos decir, tenemos la Biblia, que es el libro de Dios. Pero no podemos decir, este es el libro de toda la ciencia del mundo. No. Hablan científicos y personas que no son creyentes. Así que, hermanos, no hay conflicto entre la ciencia correctamente entendida y la Biblia, porque ambos tienen el mismo autor, que es Dios. Número 2, entender la creación le da forma y sienta las bases de nuestra cosmovisión. Entender la creación sienta las bases y le da forma. Y como el pastor Luis utilizó un término súper califragilístico sobre la preordinación y el pasar por alto las cosas, yo quisiera utilizar otro término también, que es la cosmogonía, que es la idea de cómo fue que la cosmovisión surgió. Es el estudio del origen de una cosmovisión. Toda cosmovisión tiene una cosmogonía. La cosmogonía atea plantea que las cosas surgió por un proceso natural físico. La cosmogonía bíblica pone los fundamentos a la cosmovisión bíblica. ¿Por qué mi cosmovisión bíblica yo debo respetar a mi prójimo? ¿Por qué? Porque Dios lo creó a imagen y semejanza. Mi cosmovisión se sostiene porque la cosmogonía que Dios nos da en su escritura nos da un fundamento para decir, esto es lo que yo creo. Así que mi visión del mundo y su funcionamiento se sostiene bajo el principio de que Dios es el creador de todas las cosas y todo se le debe a Él. También nos enseña sobre la importante doctrina de la distinción creador-criatura. ¿Qué significa esto, hermano? Todo lo que no es Dios es creación. Ya, eso es todo. Todo lo que no es Dios es necesariamente creación. Entonces, como es una criatura, esta criatura a Dios, por ser su creador, se le debe obediencia, respeto, reverencia, agradecimiento y adoración. ¿Qué fue el pasaje con el que el pastor David empezó a leer? Apocalipsis 4, del 10 al 11, dice, los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué razón? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El mero hecho de que creó las cosas y por su voluntad existen es digno de recibir toda adoración. Bueno, que esa pueda ser nuestra oración como iglesia. Que yo pueda utilizar o ver la creación y que eso me motive a adorar a Dios. Entonces la creación es un constante recordatorio de los atributos de Dios. Es decir, que si estamos dentro de la creación, como lo estamos, constantemente deberíamos estar adorando y alabando al Señor. Recuerdo que desde hace, estaba más pequeño, no voy a decir cuánto, pero me parecía muy tonto a veces, gente que tomaba la foto de un paisaje, la creación de Dios, la foto de una florcita. ¡Qué maravillas son tus obras! Y decía, pero ahora, cuando yo estudio la creación, yo me di cuenta que el tonto era yo, por no ver esas cosas. De pasar por alto tantas hermosuras que hay en el mundo y no darle la gloria a Dios. Es triste. Y de hecho es algo que Dios castiga. Salmos 28:5 dice, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Así que no darle gloria a Dios es parte de un rechazo a Dios. La creación también nos protege de la esclavitud de la idolatría a la naturaleza. Hermano, la naturaleza no es un ser viviente, es creación, no es una persona a la que le faltemos al respeto.
Ahorita con la experiencia de ser papá que tenía a mi niña, en una ocasión yo salgo de la casa en la noche y me consigo con una vecina. Y lo primero que me dice, tú estás ahorita afuera, ¿por qué? ¿Y el sereno? Yo, ¿cómo que el sereno? No, bueno, yo estoy solo, para no faltar el respeto. No, pero te vas a llevar el sereno a la casa. Y no puede ser. Y a mi esposa se la consigue otra vecina que le dice, ¿ya presentaste a la bebé a la luna? Mano, la luna Dios la creó con otro propósito que no es para presentar bebés. No es para eso. Mano, y así parece tonto, pero hay gente que le habla al universo cosas positivas. Dile al universo cosas positivas. Despérate en la mañana y dile, buenos días, universo. Ahora, el universo no tiene oídos, no te va a escuchar. Es una creación inanimada. No tiene mente, no tiene alma, no tiene voluntad. Hay que darle gracias a Dios, porque estamos vivos, no a la creación. Y por supuesto, ¿qué decir de la astrología y de la influencia del universo y de los astros sobre el día en que naciste? Bueno, los astros en el cielo no tienen la función de darnos personalidad ni el destino de nuestras vidas. Si usted lee el relato de la creación, Dios dice que lo va a poner como señales, para que el hombre lo utilice como una guía, no para que dependa de su personalidad, qué signo es o qué va a hacer en la vida. No. Bueno, la madre naturaleza no es sabia. La madre naturaleza es sabia. El que es sabio es Dios. Así que no es verdad que si le pasa un gato negro va a tener mala suerte, porque él viene con una energía. No, manos. Así que, manos, pongamos el tema de la creación como motivo de oración para nosotros. Ya que la creación manifiesta el poder y la bondad y la sabiduría de Dios, entonces que esa sea nuestra petición. Puedes decir, Señor, permíteme ver tu poder. O sea, si yo sé lo fuerte que es un huracán y los terremotos, cuánto más el poder de Dios que sostiene y hace posible esas cosas. Nosotros disfrutamos de la electricidad. Eso es energía. Cuánto más el Señor que sostiene todas las cosas. O la bondad de todas las bendiciones y de alimentos tan variados y tanta, la estructura misma de cómo funciona todo. Cuando vemos la sabiduría, qué tan sabio fue Dios al diseñar nuestro cuerpo. Que si nos cortamos, lo que hacemos es nos tapamos y Dios diseñó nuestro cuerpo para que se pueda regenerar. Eso es parte de la sabiduría y la bondad de Dios. Así que, hermanos, pidámosles al Dios Trino que nos enseñe a usar la creación para meditar de Él y aprender de Él. Amén. Oremos, hermanos. Señor Padre, gracias te damos por este tiempo, el espacio y el lugar que tú has creado para nosotros, Señor. Ayúdanos a poder meditar en el tema de la creación, a poder reflexionar y que seamos guiados a la reverencia y a la adoración genuina, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y son hechas. Señor, perdónanos porque no te adoramos correctamente, no vemos la creación como ese teatro que exhibe tu gloria, pero te pedimos, Señor, que de ahora en adelante tengamos esa estima de que tú has creado todo para tu gloria, has puesto todo el universo en su lugar, con el único propósito de que podamos decir cuán grande eres tú, Señor, cuán grandes son tus obras, y qué bondad y bendición a solamente mirarnos y tener la bondad de salvarnos. Gracias por este tiempo, concédenos este espacio para orar y poder encomendarnos a ti, que eres el único creador de todas las cosas. En tu nombre, Señor.